Bueno. No soy yo. Es que eso es para la grabación y es para el público. Que no me oiga yo, ¿está bien? Bueno, la pregunta es hacia pues los profesores. Todos aquí nos conocemos, pero ustedes conocen más las otras generaciones, ¿no? Las generaciones, incluso toda la historia de la carrera. Estábamos escuchando con la exposición de la doctora Claudia que una de las distinciones, digamos, ¿no?, de la Bauhaus, y también podría decirse así una cuestión crucial del arte, es su función social, ¿no? Aplicado a nuestra realidad y a nuestra carrera y a nuestro entorno y bueno, a la experiencia que ustedes tienen de ver las generaciones que han, bueno, creo que no muchas, pero que han salido de la carrera, o como vamos desarrollándonos en la carrera, ¿piensan que eso está aplicado? Es decir, ¿sí tenemos una función social en nuestra carrera o sí se ha demostrado o hay algo así como que todavía no se ve claro? ¿Cuál sería la percepción, ¿no?, que ustedes tendrían al respecto de esta situación, ¿no? Son los dos, ¿verdad? Yo creo que no podemos negar la función social del arte, pero eso no quiere decir que los artistas tengan que estar preocupados por la función social del arte. O sea, ahí sí va a depender de cada persona creativa. Hay artistas que no están preocupados directamente, pero su obra se inserta al final en un momento histórico y en un contexto y se distribuye y por tanto tiene un rol particular, ¿no? O a lo mejor yo estoy confundiendo función social del arte con la politización del arte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo como artista, hablando como artista, no considero que yo me tome, comparado con otros artistas, yo produzco unas obras por un deseo muy personal, ¿sí?, pero no me preocupo mucho por su impacto social. No hago arte social, ¿no?, como otros artistas lo hacen. Entonces, solo esa es una acotación a que no todo necesariamente es tan directo, ¿sí? Y en ese sentido creo que nuestra licenciatura, o más bien la formación de la licenciatura en arte y comunicación digitales, a lo mejor dentro del entrenamiento, de la formación que tienen, pues sobre todo en la parte de la comunicación, ahí sí hay una responsabilidad que deben de asumir, ¿no? Y esa responsabilidad creo que es individual. Las instituciones, bueno, nosotros tratamos de inculcar ciertos valores, tal vez, ¿no? Lo lograremos, no lo lograremos, pero creo que esa ya aplicación real es bastante individual. Obviamente espero que seamos un ejemplo, o espero que se den cuenta del valor de la equidad social, ojalá que se den cuenta que repartir el conocimiento y transmitir el conocimiento es un valor humano, etcétera. Pero si hay un comunicador que de buenas a primeras entra ahí a reportear a un medio de dudosa, tendenciosa y incómoda referencia, pues eso ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? O sea, creo yo. Pero bueno, supongo que como instituciones académicas humanistas, pues sí tenemos esos principios que están subyacentes en toda la formación que intentamos dar, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Bueno, yo me gustaría agradecer la mesa porque la verdad es que nos vemos cotidianamente, pero casi nunca conversamos así. Y la verdad es que es muy bueno escuchar a todos, escucharnos entre nosotros y escucharnos y hablarnos, ¿no? Toda institución tiene una función social. Hablando sociológicamente, la universidad es una macroinstitución social y tiene una función social
Por tanto, cada carrera tiene una función social. O sea, sí responde a necesidades contextuales de una época, ¿no? De un contexto, de las necesidades de un mercado laboral, ¿no? Pero me da un poco de tristeza decirlo y argumentarlo quizá de la mejor manera, que es la adecuada para decirlo teóricamente, pero que cotidianamente no lo vivimos así. Y es que, claro, si volvemos a nuestro gran referente alemán, Schutz, que es uno de los teóricos del capital humano, nos enseña que las funciones sociales de la educación siempre están dadas por lo que ocurre en el mercado, lo que ocurre en los contextos socioeconómicos. O sea, sería impensable estudiar arte digital en la Bauhaus del siglo XX, entre el 19 y el 33. O sea, ahí no hay ni las condiciones ni tecnológicas, ni esto, ¿no? Se obedecen a un contexto. Lo que quiero decir con esto es que esto que yo decía como un correlato, sí es institucional, pero en México no hay tal correlato. Y entonces ahí es donde se vuelve al discurso eurocéntrico que ellos han estudiado porque les funciona muy bien, porque lo teorizan desde su realidad, pero nosotros no hacemos esa mediación para bajarlo, que es en mucho lo que señala Rodrigo en su exposición. O sea, Hannes Meyer, maravillosa aportación. Cuando viene en la gestión de Lázaro Cárdenas, es invitado Hannes Meyer a México, bueno, otros artistas de la Bauhaus, es decir, hay gente interesada en que, por ejemplo, la Bauhaus se funde o se reabra en México. Pero es que no tenemos todavía esa, no infraestructura, sino un pensamiento educativo, porque apenas la educación, no solo básica, sino media, incluso superior, está cuajando. Entonces, ¿cómo vamos a poner si la UNAM sigue siendo una élite, ¿no? Ahí está el Poli por fundarse. De hecho, el Poli derivará de esta fundación, digamos, inspirada en los soviets, en la educación rusa, ¿no? Por un poco la tradición de Cárdenas, pero es bien interesante, porque ahí lo que estoy tratando de decir es que sí hay una necesidad de instaurar instituciones, profesiones que respondan a necesidades muy concretas. Por eso el Politécnico es una educación mucho más, aunque venida del Estado, es bien bonita esa institución porque responde a formar ingenieros, no en la élite de la UNAM, sino en el trabajo práctico, ¿no? Pues ustedes se acuerdan del lema, ¿no? Del primer lema del Politécnico, ¿no? Al servicio de, o sea, hay una necesidad de orientar esa educación. Y aquí no que el arte digital responda a un sueño de alguien que se le ocurrió fundar una carrera que en un entorno rural, que parecería inverosímil, no que no tenga sentido, tiene mucho sentido, porque en esta estructura, ¿no?, de estos nuevos avances emergentes que han surgido paralelos y fuera del discurso institucionalizado de la universidad, han empujado más bien a la universidad a rehacerse a partir de la emergencia de hacedores y de creadores que no hayan un lugar en esa institucionalidad rígida. Es decir, lo que quiero decir es que la universidad lee, construye, propone carreras y luego las devuelve para rehacer y seguir estructurando. Aquí, en el contexto de lo digital, ha sido el empuje de manera inversa, pero en el contexto mexicano. Es decir, los hacedores, y esto lo dice también Dalfarra en un texto bien interesante que hace un diagnóstico de la educación digital en Latinoamérica, es que todos los labs surgen de manera emergente. Todos los hacedores salen y crean afuera de las universidades, claro, porque la universidad tiene un retraso y es como un elefante así que se mueve, un volumen grande pero lento, y
tarda un montón en actualizar y dialogar con su contexto. Esa es la fractura que tenemos lamentable respecto al discurso eurocéntrico o al discurso germano, que es muy así. O sea, su correlación es extraordinariamente brillante. O sea, no sorprende ver la manera en cómo piensan, siguen pensando los Bauhaus de Weimar, ¿no? Estos de ahora. No sorprende porque se mueven entre Linz, entre los holandeses, con los daneses, o sea, como si fuera una universidad también que transgrede no solamente las disciplinas, sino los muros, y entonces las trincheras hasta del muro de la universidad ya no se queda ahí, también hay estos cambios, y no me refiero a las cuestiones transdisciplinarias, sino a las cuestiones transinstitucionales, ¿no? O sea, este rebasamiento, pero para nosotros es muy difícil. O sea, preguntémosle a Aarón cuánto nos costó juntar Coajimalpa, Lerma, originalmente iba a ser Xochimilco, Azcapo, todas las que se quisieran añadir al festejo de la Bauhaus, nada más en Guam, ¿no? O sea, y entonces, claro, al no haber estos correlatos, pues entonces parecería que caminamos en un soliloquio que no tiene sentido, pero en realidad lo tiene. O sea, esta carrera tiene mucho sentido en el contexto. Lo que no se ve, y a lo mejor no lo sé, estoy leyendo expectativas y lo estoy diciendo en voz alta, y entonces ustedes corríjanme por favor si me equivoco, pero me da la impresión que aspirarían a una cuestión más profesionalizante del arte. No lo sé, ¿no? O sea, salir y ejecutar, no solamente cuestiones de obras que tenga que ver con una comercialización o encontrar trabajo en donde me dé de comer el trabajo, pero al mismo tiempo seguir creando obra de manera personal y particular. No lo sé, estoy hablando eso como expectativas en voz alta, pero sí tiene sentido, por supuesto, ¿no? Que el entorno parezca inverosímil, no lo es. Creo que lo hemos singularizado y lo hemos hecho andar. Lerma se ha vuelto un foco de atención bien interesante para un montón de creadores, ¿no? O sea, yo creo que sí, que tiene una aportación bien bonita y bien interesante, que no está velada y que cada vez es más evidente, ¿no? Pues yo muy breve, ¿no? Yo pensaría que la respuesta está en parte de aquí, ¿no? Pero en parte también de ustedes, ¿no? O sea, ustedes qué es lo que quieren hacer de sus vidas, ¿no? Bueno, eso ya… Sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el periodo el que están ustedes ahorita viviendo, pues es un periodo formativo, ¿no? Yo lo que puedo rescatar de la vida universitaria es eso, ¿no? Es un periodo formativo rico, ¿no? Es un lugar ideal para aprender la socialidad, para socializar, y es un lugar ideal para conocer gente, ¿no? Pero aparte también de comunicarnos y encontrar que tenemos comunes dominadores mucho más comunes de lo que creemos, ¿no? En la individualidad, ¿no? Porque lo demás, pues al contrario, ¿no? Cada vez está más cuestionada la vida institucional, pues, la educación, ¿no? O sea, cuando yo pensaría en un proyecto así muy tipo Iván Illich, ¿no? Un señor que ahí luego pueden asomarse, es un pedagogo de vanguardia que estuvo aquí en México, ruso, tuvo una escuela en Cuernavaca. Yo pensaría, pues ¿por qué no enseñar arte digital desde la primaria? ¿No? Yo pensaría que lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Y entonces ustedes, ¿qué onda? ¿No? Yo ahí lo quedaría, ¿no? Entonces sería invitarlos a que es el momento para que ustedes dibujen proyectos, ¿no? Proyectos de vida, ¿no? La Bauhaus fue así, o sea, es el modelo importado finalmente, pero ellos partieron porque se aventuraron a crear, se aventuraron a moldear su mundo, ¿no? Entonces de ustedes dependería qué quieren moldear, cómo quieren moldear su entorno, ¿no? Para no terminar como maestros de secundaria, que por ahí me enteré que, bueno, es muy triste, ¿no? Nos equivocamos de micrófono, ¿no? A ver, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé, es solo para allá, ¿verdad? Muchas gracias por sus presentaciones, me parecieron
me pareció que redondea realmente todo este análisis de los 100 años del Bauhaus. Y respecto a la pregunta del compañero, me parece bien interesante e importante sobre todo, porque en un momento dado, en las carreras de artes digitales lo que se dan son varias herramientas, ¿no? Que al final de cuentas pueden usarse en distintos quehaceres de la vida profesional. Evidentemente se puede dedicar al arte digital puro, y eso ya es, como decía Rodrigo, es la decisión de cada uno de ellos. Pero al final de cuentas también tienen herramientas que los pueden llevar a un aspecto totalmente comercial. Y eso también es un trabajo social, ¿no? Entonces, yo creo que en un momento dado, esta no es digamos, la escuela tradicional de artes, de bellas artes, ¿no? Donde aprendías pintura y era más difícil vender un cuadro tal vez que ir a una empresa donde te dan trabajo diseñando la página web o diseñando visualizaciones en una institución pública o cualquier. Entonces, yo creo que la gran diferencia que hay entre el arte digital y una carrera de bellas artes es que tienen muchas más herramientas que te pueden integrar mucho más fácilmente en una empresa. Entonces, al final de cuentas, también hay una visión social, ¿no? O sea, que te integres a la sociedad para que tengas un ingreso mensual fijo o te integres en la academia como lo estamos nosotros, ¿no? O sea, tiene su función social. Otro aspecto que me parece bien importante es, o sea, esta visión que tenía la Bauhaus de integrarse a la vida de la sociedad, del mundo, un poco fue... Después estuve reflexionando no solo sobre la Bauhaus, sino también sobre el MIT. La Bauhaus nació, digamos, en la segunda década del siglo XX, ¿no? 1919. Pocos años después nace el MoMA, 10 años después nace el MoMA en Estados Unidos, pero, por ejemplo, el MIT tiene 50 años al momento en que nace la Bauhaus. La Bauhaus integra, por ejemplo, las artes y los artes y oficios, ¿no? O sea, ahí no solo se hace pintura y se hace escultura, también se hace diseño de muebles, objetos, teteras, cerámica, textiles, todo esto. Y, la idea que había en el MIT era bien distinta, ¿no? Bueno, distinta en cierto sentido, porque lo que querían ellos era tener las ciencias aplicadas. O sea, ¿de qué nos sirve tener un físico si no aplicas los conocimientos que adquiriste? O sea, las ingenierías era como su frente de batalla. Y que esto nace, digamos, desde una idea napoleónica con l'École Polytechnique en Francia, ¿no? Desde el siglo XVIII. Entonces, esto es bien interesante porque en un momento dado, cuando desaparece la Bauhaus, Estados Unidos, digamos, adopta en muchos sentidos este modelo. El MoMA es uno de estos resultados, ¿no? El MIT, en un momento dado, también absorbe bastante este conocimiento. Bueno, recordemos que Mies van der Rohe se convierte en director del Illinois Institute of Technology, pero además muy inteligentemente dice, yo me voy para allá con la condición de que yo pueda construir la ciudad, o sea, de que pueda desarrollar parte de la ciudad. Entonces, ese es el aspecto social, ¿no? Aquí, digamos, no se hace de esa manera estructurada, pero Ramírez Vázquez era profesor en la universidad y ha hecho los grandes proyectos de muchas décadas. Entonces, ese es el aspecto social y eso es lo que la Bauhaus en cierto momento quería promover, ¿no? Que la gente que sale de la Bauhaus también participe de la construcción de la sociedad, de la cultura. Entonces, a mí me parece bien interesante esta manera como, en la Bauhaus querían integrar, digamos, esta manera artesanal con los artes, digamos, el high art, ¿no? La pintura. En Estados Unidos no puede pasar así, porque Estados Unidos no tiene esta gran tradición de la artesanía, ¿no? No tiene esta gran tradición del textil o del diseño de muebles como lo tenían en Europa. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos tiene este gran impulso industrial, entonces, por supuesto, ahí entra el diseño industrial de la Bauhaus. Entonces, a mí eso me parece muy importante y, digamos, ¿por qué pasa en Estados Unidos y no pasa aquí? Bueno, aquí tenemos muchos problemas políticos todavía. O sea, Estados Unidos tampoco, o sea, con todo el arte que se estaba produciendo, Rodrigo lo menciona, el impresionismo, muchos lo empezaron a comprar los americanos porque no tenían nada. Querían llenar sus espacios e incluso compraron
la obra de mexicanos antes de que se coleccionara en México, los muralistas, por ejemplo. Entonces eso es bien importante de por qué tiene un enraizamiento muy importante en Estados Unidos, que después, cuando el MIT decide, digamos, hacer estas actividades interdisciplinarias, pues era como el campo natural de desarrollo, ¿no? O sea, aparte había dinero, había industria, y no tenían las crafts que tenían en Europa, pero pues tenían el dinero y tenían industria, no necesitaban más. Entonces, a mí me parece bien importante la reflexión. Y luego, por supuesto, ya cuando analizan ustedes de manera muy puntual los programas en México, pues evidentemente, sin duda que tendremos errores, pero también hemos aprovechado todo este desarrollo, no hemos desechado, o sea, hemos rescatado mucho de lo que han hecho ellos, de lo que han hecho los americanos, y nuestra cultura es distinta. Nosotros sí tenemos crafts, por ejemplo, sí tenemos artesanía, entonces es distinto, pero yo creo que de cualquier manera todos nos hemos servido y hemos aprovechado mucho del conocimiento que se ha desarrollado allá antes de que lo hayamos hecho nosotros. Bueno, gracias. No, si quieren, bueno, yo invitaría, bueno, ahorita va el profesor. Solo quiero hacer una pequeña, perdón, pero esto es un gran paréntesis. Esto es un gran paréntesis, perdón que rompa la estructura, pero Reynaldo Thompson, a lo mejor no lo conocen, está como profesor de sabático con nosotros, entonces lo van a estar viendo por ahí de vez en cuando, nos va a dar conferencias, es un experto, entonces nos va a dar para que lo ubiquen y sepan por qué sale. Si quiere, nos gustaría escuchar también de parte de alguno de ustedes para que no sea tan... Hola. Bueno, la pregunta iba más acerca de la carrera, ya lo checaba el doctor Rodrigo, esta comparativa entre los planes de estudio de varias carreras de diseño gráfico y de artes en todo México. Y así como la Bauhaus proponía la implementación de talleres para responder a un ambiente social y a un objetivo determinado, precisamente hacemos esta distinción de que la carrera de arte digital en Lerma es la única en México con una cuestión modular, con un sistema modular. Entonces, ¿qué es lo que esta carrera propone y a qué responde a sí misma? Bueno, esa pregunta está muy bien, porque la verdad es que, bueno, todas están muy bien, en realidad. Lo digo porque Lerma intentó copiar el modelo modular de Xochimilco. Y Xochimilco tiene en la división, bueno, toda la UAM Xochimilco es un modelo muy bonito porque lo que construye son reflexiones a partir de problemas. Entonces los módulos no se dan así como, vamos a revisar los temas de tal cosa. No, se construyen con base en problemas. Y este sistema es una síntesis sumamente bonita porque la división de tienen el tronco divisional, se juntan todos los estudiantes de las carreras de la división, todos aprenden haciendo. Sepan, lo que hay es un ejercicio de prefiguración. Entonces, cuando avanzan en sus carreras, tienen, por ejemplo, el módulo de teoría, el módulo del taller de diseño y la parte también, pues, de dibujo, teoría del color y estas cosas. Pero todo eso se construye en una síntesis creativa en el taller. Es decir, la teoría no se enseña como teoría abstracta, sino la teoría se enseña con base en un problema que aterriza en el taller.
Que pueda ser esta herencia de la utopía que hemos hablado, de la Bauhaus y estas cosas, puede ser, pero la verdad es que a los alumnos, cuando egresan, les ayuda a problematizar su realidad y a ver que no es salir y trabajar e insertarse, no, o sea, les enseña a construir la realidad, a transformar la realidad. Lerma es una especie de ensayo de ese sistema modular. Por eso ustedes educativamente, en esa estructura pedagógica, tienen la unidad teórica, la unidad creativa y la unidad tecnológica. Y el eje es el equivalente al taller bauhausiano, o sea, la síntesis creativa, en donde ustedes de manera autodidacta tendrían que pensar de manera así de bonita como lo planteó Hugo, reflexionando sobre qué y cómo hago lo que hago. Entonces el eje no es que solo proyecten una obra, sino es la síntesis del aprendizaje creador, creativo, que no es lo mismo crear que ser creativo, porque responde a algo. Claro, nosotros no lo vemos como problemas, ese ha sido uno de los temas, ¿no? Que hay a quienes les gusta el modelo, a quienes no, pero pues quienes crean o no en que funciona, pues disculpen ustedes la expresión, pero no estamos en la iglesia para creer, sino para hacer, ¿no? Hacer que se haga posible, porque si algo es cierto y algo intentamos, por lo menos yo como lo he aprendido cuando estuve en Ciencias y Artes para el Diseño, la teoría se ejecuta, la teoría no es el rollo abstracto, la teoría se milita, es como una herramienta más, ¿no? Como decía Foucault, la teoría es una caja de herramientas. Entonces, ¿de qué me sirve tener un concepto si está ahí flotando como algo abstracto? No, eso se tiene que concretar, se tiene que hacer, y ese es el intento, y de ahí viene este módulo, este sistema modular, bien inspirado de la Bauhaus. Entonces, digamos, una inspiración que se concreta muy en lo básico, en lo cotidiano, que a muchos les funciona y que, bueno, finalmente también hay estilos, ¿no? Quienes lo ejecutan, quienes piensan que es una cosa ociosa, pero bueno, esas ya son otras discusiones, ¿no? Finalmente, esta es una inspiración muy de la Bauhaus, ¿no? ¿Quieres decir algo? Pues yo pensaría que, miren, yo lo veo como un experimento pedagógico, ¿no? La manera en cómo se formó y todo, ¿cuál es la intención? Pues formar artistas digitales y comunicólogos, ¿no? Y no comunicólogos, pero comunicadores, artistas digitales comunicadores, ¿no? Hay un perfil de egreso, ¿no? Que es pinto, ¿no? Y como decía el profesor Thompson, pues es darles oportunidades para que ustedes se inserten, encuentren oportunidades laborales. Y respecto al ideal del módulo, yo pienso que es la manera, es la forma adecuada para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? A lo mejor eso suena, no, sí, no, yo soy un defensor del pensamiento crítico, ¿no? Y eso es darles un lugar a ustedes como personas, ¿no? No como alumnos, sino como personas, ¿no? Y que tengan oportunidad de dialogar y que tengan oportunidad de contradecir, ¿no? De contraargumentar, ¿no? Porque la autoridad, bueno, pues de repente tenemos que hacerla ver porque digo, oye, pues ya estamos acabando el trimestre y pues no, te la has pasado de barbitas, ¿no? Pero pienso que también es parte del proceso formativo, no pueden salir hacia la calle, ¿no? O sea, de barbitas, ¿no? Pues de barbitas vean, ¿no? Qué sociedad estamos construyendo, ¿no? Entonces, pues a todo dar, ¿no? Podemos llegar a una convivencia sana, pero cada quien tiene que desarrollar el sentido de responsabilidad, ¿no? Y creo que una responsabilidad no solamente individual, sino social. Y eso lo propicia por función, digamos, una función, un principio esencial, la UAM, o todo el sistema de universidades públicas, pero en concreto el módulo ayuda a eso, ¿no? A que ustedes se responsabilicen, tomen decisiones, aprendan a tomar decisiones por ustedes mismos, ¿no? O mismas, ¿no? Yo pienso que es lo que yo rescataría de tú que vienes de una familia
¿Por qué escogiste este lugar? No en otros, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Me gustaría escuchar más gente, ¿no? Pero a mí también me gustó mucho la idea de que estuvo hablando Hugo, sobre todo cuando habla de John Maeda. John Maeda tiene un libro muy interesante que se llama Las leyes de la simplicidad, y que por supuesto yo les doy a leer a mis estudiantes, pero esto conecta también mucho con la Bauhaus, porque la Bauhaus, bueno, estaba Kandinsky ahí en la Bauhaus, pero la Bauhaus ya tenía todo el referente también de la vanguardia rusa, y que era donde venía Malevich, Rodchenko, y que luego además, por ejemplo, y también Hugo mencionó en varias ocasiones el concepto de minimalismo. O sea, el minimalismo yo creo que estuvo muy enraizado precisamente en estas ideas bauhasianas, en el neoplasticismo, por supuesto también, pero lo tenían allá al lado, ¿no? Entonces, esto me parece una gran influencia, no solo, digamos, en los Estados Unidos, que después, digamos, son como los creadores del minimalismo. El minimalismo, digamos, que se concretizó el concepto cuando se materializó en algunas obras de americanos. Pero el minimalismo, yo creo que abarcó gran parte de la ideología de la Bauhaus, precisamente porque era el análisis de los materiales. O sea, lo que les importaba era cómo usamos este material, cómo le damos forma a este material. Y el minimalismo, lo que les interesaba precisamente era el llevar el material hasta sus últimas consecuencias, ¿no? ¿Qué era lo que podíamos hacer con los materiales? Entonces, esta idea, y por ejemplo, que en México también está muy presente el minimalismo, si hablamos, por ejemplo, de la obra de Luis Barragán, ¿no? Luis Barragán también estudió mucho el Bauhaus, estudió, digamos, bueno, él era, todos sabemos, era formación de ingeniería civil, pero él se dedicó, digamos, bueno, fue empresario, pero muchos años se dedicó también a la arquitectura. Entonces, la idea esta del minimalismo también estuvo muy enraizada en México. Bueno, en primer lugar, tuvimos varios arquitectos que adoptaron el estilo internacional, ¿no? Y luego también estuvo Luis Barragán, que fue un lenguaje muy distinto de lo que manejaban los arquitectos hasta que llegó él, ¿no? Entonces, esta idea de minimalismo también tuvo una fuerte influencia de la Bauhaus. Y John Maeda después, digamos, lo introduce digamos, en el arte digital. John Maeda fue de estas personas que, bueno, fue de los pioneros en las gráficas y todo, bueno, tú lo conoces mejor, y digamos que esta idea de sus leyes de la simplicidad apuntan en esa dirección, ¿no? ¿Cómo hacemos minimalismo en la gráfica? ¿Cómo llegamos a la esencia de esta búsqueda con el mínimo de elementos bueno, es otro lenguaje, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustó mucho cuando mencionó el minimalismo, cuando mencionó a John Maeda y cómo hay una liga, digamos, con los preceptos de la Bauhaus, de la búsqueda de materiales. O sea, es una búsqueda, pero una búsqueda distinta. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Pienso que de lo que yo he detectado aquí en el tiempo que estamos acompañándonos, es que hay una idea de hacer arte muy sentimental, muy de sentimiento, ¿no? muy de ocurrencia, ¿no? Es una tendencia que yo he detectado fuerte, digamos, en la formación de ustedes, ¿no? Yo creo que una enseñanza de la Bauhaus, y va por ahí, es precisamente que antes de emprender la obra final o concreta, ¿no? Antes de llegar a ese prototipo, digamos, o rebasar ese prototipo, hay un proceso de experimentación, ¿no? De acercamientos a esa obra final, ¿no? Entonces, yo repararía en cómo, o para reflexionar en cómo como artistas digitales podemos quedarnos en ese punto medio, ¿no? Entre lo que se me ocurre y entre lo que yo puedo experimentar para ir conociendo y transformando y llegar a un producto final, ¿no? Bueno, yo
muy breve. Sí, claro, es muy pertinente. Y yo creo que los tres trabajos están muy conectados, ¿no? Daría la impresión que no, pero sí están muy conectados porque la reflexión epistemológica que hago sobre reflexión, de cómo la gente de la Bauhaus reflexionaba sobre su práctica misma, que luego vienen los laboratorios o estudios para recuperar más allá de la función social, pero que implica epistemológicamente una práctica, una teoría práctica que se ejecute y que se hace en la reflexividad de la práctica inteligente, es decir, no quedarme como en la reacción, ¿no? Sino que la reacción se vuelva una ejecución. ¿Qué es lo que hizo Hugo? O sea, sí, aleatoriamente va nombrando, a ver, dime algo, ¿no? Y él lo dijo muy claro, y fue explícito y fue declarado. Lo que quiero es que, ¿cómo le dijo? Es que en la importancia de repetir, entiendan cómo se hace. Eso es lo que yo dije en palabras epistemológicas, ¿no? Que tiene que ver con poco esta institucionalización, bueno, luego cómo lo vamos a reflexionar, y que también está muy bien la conexión que yo leo de los tres trabajos con lo que mencionas, por supuesto, a partir de la exposición de Hugo, porque todo lo que vimos ahí es lenguaje visual. Cuando les pregunto, oigan, ¿y qué ven de estos cuadritos? ¿Qué hay en esa variación? Yo vi, pensando en Rudolf Arnheim, ¿no? Volumen, ¿no? Simetría, proporción, color, puntos, líneas, planos. Eso son categorías de toda la vida del lenguaje visual. O sea, quienes han llevado percepción visual saben que ahí está, ¿no? Y bueno, claro, Hugo no es artista plástico, pero lo ha reflexionado de este modo a partir de esta la reflexión y la reflexividad inteligente. El concepto de inteligente viene de esta cuestión epistemológica de su práctica. Entonces esto está muy bien, porque hagamos consciente aquello que hacemos por reacción, y tiene que ver con apropiarme de los materiales, ¿no? Apropiarme de los códigos, de la manera en cómo voy reflexionando, que se muestra en este ejercicio de processing, pero que al mismo tiempo, pues sí, digamos que toda la formación de la que proviene, concretada en este ejercicio, de algún modo revela y pone en evidencia pues que los artistas tampoco son así en la reactividad, ¿no? Reflexionan y a partir de ahí fundan cosas, y esto está muy bonito como lo conectas con la idea del MIT y la artesanía. Por supuesto que aquí vemos un proceso artesanal, por supuesto. Parece que no, que todo es muy tecnológico y muy de programación, pero es un trabajo del artesano, es el cuidado del artesano. Lo dice Sennett, el artesano se cuida a sí mismo, y el artesano es aquel que todavía labra y talla su sentido de crear con cuidado. No es el que hace una cosa, es el que se cuida en ese sentido de hacer las cosas, ¿no? En ese sentido del artesano. Es un artesano del algoritmo, ¿no? Claro, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, pues primero que nada quiero decirles que me parece muy buena esta actividad, este coloquio. Me parece que el hecho de que estemos aquí estudiantes, profesores que ya nos conocemos y que estemos hablando de estos temas que pues fuera de la clase jamás lo hablaríamos, me imagino, me parece muy bueno. No es que yo esté en contra ni nada, pero a mí me viene a la cabeza una pregunta que yo creo que todos tenemos en el fondo y no nos hemos atrevido a hacerla, ¿no? Y no es que sea mala, simple y sencillamente es una cuestión práctica. O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué aquí? Es decir, los que venimos
en un camión y en una camioneta, estamos aquí, ¿no? O sea, yo esperaba ver gente de otras unidades, que el diálogo se hiciera como que a lo mejor más universal, o no sé, eso entendía yo, pero veo que somos los mismos, ¿no? Que estamos allá. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no lo hicimos allá? Y si bueno, a lo mejor faltó algo de difusión o de interés por parte de los demás, no sé, me gustaría como que saber eso, ¿no? Bueno, iba con dedicatoria la pregunta, supongo, a Coajimalpa. Esa misma pregunta me hago yo. Es decir, no entiendo efectivamente por qué la gente no viene. Algo de esto platicábamos Claudia y yo antes de iniciar. Las respuestas son múltiples y de muy distinta naturaleza, pero bueno, a lo mejor tomando algunas de las que formulaste que me parecen importantes, es decir, ¿por qué se hace aquí y no allá? Me pareció, bueno, para quienes no lo sabían, Claudia fue la que concibió toda esta dinámica desde Lerma, que quiso sumarse a toda la conmemoración que desde Coajimalpa estábamos haciendo, ¿no? Entonces, en un gesto que me pareció muy bueno de Claudia, de querer acercarse, fue que aceptamos que fuera finalmente en Coajimalpa, ¿no? Algo que también le estaba comentando a Claudia, que resultó muy bueno de que ustedes en ese gesto se acercaran en concreto a Coajimalpa, es lo que pude yo observar ayer. Que gracias a su presencia, pero en especial, porque hombre, estar presente cualquiera, ¿no? Pero gracias a su presencia, con un altísimo grado de interés, de reflexión y de compromiso con lo que hacen, yo siento que Coajimalpa principalmente sirvió de foro para que los conocieran en Lerma, ¿no? Es decir, yo sí me fui con la impresión de que ya Lerma dejó de ser algo que está por allá en un lugar que hasta se está hundiendo para convertirse en algo importante, ¿no? Y ustedes lo representaron, ¿no? Y cuando digo ustedes no solo me refiero a los profesores, que por supuesto, sino me refiero principalmente a los alumnos, el desenvolvimiento de los alumnos, la claridad con la que exponían sus obras, el agrado con lo que comentaban ese proceso autorreflexivo, fue impresionante, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo comentaba con la secretaria académica que pues los en esa, por decirlo menos, esa soltura, ¿no? Soltura, y desde luego me refiero intelectual, no solo a poder hablar delante de un micrófono, sino me refiero a toda esa claridad sobre lo que están haciendo, ¿no? E incluso ella misma se lamentaba que no formara parte de la conmemoración algunos trabajos de los de diseño, ¿no? Entonces, creo que lo que puede parecer una especie de arbitrariedad de haberlos traído, creo que de eso resultamos todos beneficiados, ¿no? Incluso fueron un ejemplo, yo siento, para diseño de Coajimalpa, porque, insisto, por esta claridad que sí se está dando entre ustedes los estudiantes hacia su propio trabajo, ¿no? Y que también, a propósito de romanticismo, ¿no? Poco o nada tiene que ver con ese desenfado y esa despreocupación que tiene el artista, ¿no es cierto? Yo sí estoy seguro que tiene que ver con lo que está pasando allá adentro, ¿no? Y no con una profesión enmarcada en un cliché, ¿no? De pues hacen y no les interesa y solo hacen, ¿no? ¿No es cierto? Sí se ve claramente, incluso hasta con la exposición de la mesa que hubo ahora y que son profesores de allá, que las cosas están funcionando y están funcionando bien. Entonces, insisto, lo que parecía una arbitrariedad creo que resultó en algo muy bueno. Eso sí, esto ya me lo acabas de proponer, casi de obligar, ¿no? Lo que sigue es celebrar algo allá, ¿no? Ese sería el paso siguiente, es decir, que nos fuéramos ahora ya. No, ya ustedes lo representaron, ahora se trata de volver allá, ¿no? Digo, esto es más administrativo que otra cosa, pero sí, a veces, y
porque me da un poco de miedo que tu pregunta resuene en historias pasadas en cuanto a por qué estamos haciendo cosas aquí. Muchas se hacen allá, algunas se tienen que hacer aquí. Este es una casa neutral. La intención era integrar a todas las distintas unidades, ¿sí? Que se haya logrado con 2 o 3 o después con más, eso es más coyuntural, ¿sí? Pero bueno, o sea, no sería peligroso que se vayan con la idea de que estas actividades solamente se hacen aquí. Tan es así que a partir de mañana está, acuérdense, y tienen que ir a la plática de Iván Abreu, y después la plática de la función del arte público, etcétera, en el Museo Zambata el viernes. Es decir, sí se hacen actividades allá, ¿no? Nada más para que no se generen esas pequeñas cosas por antecedentes que ha habido, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿no? Sí, en realidad, claro, iba a ser interinstitucional, ¿no? Pero los ánimos se cayeron regresando de la huelga, honestamente. Entonces fue muy difícil, incluso a Aarón y a mí nos fue muy difícil reactivar esto que originalmente iba a ser en abril, ¿no? Entonces pensábamos que viniera gente de otras unidades, pero al final los ánimos han sido difíciles de reencantar, ¿no? Un poco como a Gropius le pasó, ¿no? Reencantar el espíritu alemán después de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución, y en plena Revolución Alemana, ¿no? Claro, no es la mismo tamaño, pero los ánimos, colectivamente levantar los ánimos así es muy difícil. Si a veces cuesta con uno mismo, pues imagínate una colectividad, ¿no? Bueno, creo que no se escucha, pero bueno. Bueno, va otra pregunta que estábamos comentando también acerca de la metafísica de las cosas. Entonces, uno de los puntos más interesantes que provienen de la Bauhaus es bueno, metafísicamente hablando, es como este contexto social de la posguerra que repercute en el espíritu alemán, y que todo esto se ve reflejado en el espíritu del estudiante y de la misma institución de la Bauhaus. Quisiera tratar de ver qué piensan acerca de una comparativa, sigo haciendo esta comparativa, en cuanto, ¿cómo piensan también que el contexto social en el cual está metido el estudiante de precisamente la UAM Lerma, ¿no? Porque he visto que muchos alumnos que entran a la carrera de arte digital o a cualquier carrera dentro de la UAM, por falta de una infraestructura o por falta de lo que sea, tratan de buscar siempre, como desde su primer trimestre tratan de buscar su movilidad, así como no estar en la unidad como que el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, pues claramente el contexto en el que está Lerma situada, pues también afecta en el espíritu del estudiante. Entonces, bueno, en mi opinión es esa. ¿Cómo piensan que desde una perspectiva de espíritu, así como el aspecto social influenciaba y la calidad del trabajo de los estudiantes de la Bauhaus, cómo piensan que el aspecto social en el cual está metido Lerma, con la falta de infraestructura, y con un problemas sistemáticos en cuanto al modelo de las carreras, cómo esto influye en el espíritu de desarrollo del estudiante? Yo creo que sí, ya, a lo mejor esta será la última pregunta, porque ya nos estamos desviando un poco y tal vez se me ocurre, es una propuesta que ya acabemos pronto, porque los veo en los ojos que ya están así, y yo también. Pero respondiendo a tu pregunta, por lo menos de la parte más, otra vez, administrativa, no creo que todas las personas, o sea, difieren en el sentido de que todas las personas quieran ir. Hay una movilidad que es valiosísima y que más bien, ojalá que todo mundo viva esas movilidades, ¿sí? Por un lado. En cuanto a la parte del espíritu, creo
Creo que también ahí hay cosas muy interesantes que hacer notar. La generación que está por titularse, que va a exponer el 3 de octubre su inauguración, sería interesante que les hagas la pregunta a ellos en relación al espíritu, porque a mí obviamente tengo un sesgo como profesor y no alcanzo a ver lo que ustedes ven como estudiantes, pero creo que hay un espíritu de trabajo muy interesante en esa generación, o sea, en todas, pero en esa, como ya pasó tiempo y están cerca de terminar, creo que hay un espíritu que más bien yo te invitaría a que te acerques y les preguntes cómo fue ese proceso, ¿no? Porque lograron transitar los múltiples problemas que tiene. Pero ¿dónde quieres hacer el corte de la problemática? ¿Quieres hacer el corte en los presupuestos de la universidad pública? ¿O lo quieres hacer en la educación nacional? ¿O lo quieres hacer en la historia en que vivimos? Es decir, ¿en dónde vas a hacer el corte de los múltiples problemas que tenemos? ¿No? O sea, sí hay y hay en todos lados. Entonces, me costó mucho trabajo organizar tu pregunta, pero bueno, se hace con lo que tenemos, intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y la otra es el espíritu general, también lo van a estar moldeando ustedes en cada una de las generaciones. Y por último, porque hiciste una línea a lo mejor un poco complicada entre el presente y hace 100 años. Yo haría esa pregunta también. ¿Quiénes eran los estudiantes que entraban a la Bauhaus? Porque no soy historiador, así que no sé los detalles. No sé si había un proceso de selección, no sé si era cara, no sé si era aleatoria, quiénes entraban quien quisiera. Me surge la duda de quién entraba a ese, como en Metrópolis, ¿no? Abajo está la maquinaria y todos los esclavitud, y arriba los que educaban y los que corrían en los parques verdes. Me llama mucho la atención quiénes eran y de dónde venían. Mi respuesta va a empezar por esta última pregunta que hace Hugo, ¿no? Y me gustaría aterrizar la Bauhaus a donde pertenece, y el día que me tocó exponer el lunes, hablaba de ese origen que tiene la Bauhaus. La Bauhaus, así como la tenemos entendida hoy día, es decir, como algo glorioso y que parece que es más, parecería que de pronto brota de la nada con toda su genialidad, no es cierta, ¿no? Es consecuencia de una serie de casualidades impresionantes. Y empezamos porque era el proyecto de un señor belga, es decir, ni siquiera era alemán, un señor belga que llegó a Alemania que se llama Henri van der Velde, que empezó a intuir que asociar la artesanía a la industria, pues podía dar buenos resultados, sobre todo porque la industria alemana era desastrosa, ¿no? Y empezó con unos cursitos para mejorar todos los productos de los industriales. Los industriales desde luego lo odiaron y no fueron a ningún curso porque creían que le iban a bajar la chamba. Entonces se sumó a un proyecto que venía del Verbund, que entre otras cosas pretendía desarrollar la industria. Pero resulta que Alemania le declara la guerra a Bélgica y automáticamente Van der Velde se convierte en enemigo y tiene que renunciar de una institución que es pública y forma parte de todo este aparato alemán en el que pretendía fundarse. En ese momento Van der Velde dice, bueno, es que este proyecto debe de dar continuidad y entonces voy a enviar invitaciones a 3 personas que conozco precisamente del Verbund. Entre ellas estaba Gropius. Los otros 2 decidieron no tomarla y el único que aceptó fue Gropius, ¿no? Es decir, de nuevo ahí la segunda casualidad. Para cuando Gropius acepta, el gobierno alemán decide cerrar la escuela de Van der Velde y solo se quedó la de Bellas Artes. La de Van der Velde era de Artes Aplicadas y la otra era de Bellas Artes, ¿no? Es decir, esta idea clasicista en la que pretendía fundarse el gobierno alemán, ¿no? Y entonces el director de esta escuela le dice a Gropius, bueno, para que no te quedes aislado, pues ¿por qué no te vienes acá? Creo un departamento de construcción en una escuela, en una academia de arte, donde solo se enseña pintura, arquitectura,
arquitectura y todo el mundo flota en una nube celestial, ¿no? Evidentemente todos los profesores dicen, ¿cómo se te ocurre meter a los obreros aquí? Entonces, para no meterse en problemas, le dice a Gropius, oye, ¿sabes qué? Hazte una escuelita aparte y sí, medio echamos a andar todo lo que tenía Van den Velde en mente. Y así surge la Bauhaus. Como una escuela que ya Gropius le empieza a dar su propio sello, porque efectivamente ya no se debe a la Academia de Arte, le empieza a dar su propio sello, empieza a tener, incluso tiene un proyecto personal de reconstruir Alemania, pero no en sus edificaciones, no en sus objetos, sino reconstruir Alemania desde un espíritu. Ayer, el lunes, precisamente Claudia hablaba de un espíritu que flotaba en distintos niveles. Pues justo eso es lo que quería Gropius. Y la mejor muestra es el nombre que le da a la escuela, ¿no? Que surge en realidad de una Van Ute, que eran las casas en las que los agremiados se reunían y trabajaban para poder construir una catedral en la antigüedad, que eran los únicos que durante el medievo eran auténticamente libres. Es decir, los campesinos siempre se debían a un señor feudal y los únicos que iban ofreciendo su trabajo eran los ebanistas, los herreros o los canteros. Y algo así pretende fundar Gropius. Por tanto, evidentemente, todos los que ahí iban, para empezar, los que enseñaban ni siquiera eran doctores en teoría e historia de la arquitectura, ¿no? Sino eran gente que sabía doblar el metal, gente que sabía serruchar, es decir, gente que ni siquiera tenía un grado de doctor para poder hacer finalmente de Bauhaus un mito a 100 años y que estuvieran en un coloquio en Casa Galván hablando de ella. No, para nada. Lo que quería es que supieran serruchar, que doblar y demás. Entonces, me parece que luego le asociamos muchas cosas a las grandes proezas. Y yo insisto, yo lo que vi allá en la inauguración son grandes proezas. Y asociado a lo que estaba diciendo Hugo en su exposición, yo creo que luego le damos demasiada importancia efectivamente a una serie de aparatos que son necesarios para que ciertas cosas funcionen y que no necesariamente son claves para que operen. ¿No? El caso paradigmático de Azcapotzalco, ¿no? Que acaba de tener finalmente rector, ¿no? Y todos los de Azcapotzalco se rasgaban las vestiduras porque decían, es que sin rector no la vamos a hacer. Hombre, si toda la labor del rector es firmar un título, pues creo que eso lo hace cualquiera, ¿no? Y creo que Azcapotzalco, salvo ciertas acciones más administrativas, la libró perfectamente sin un rector, ¿no? Es decir, yo sí creo que lo que dice Hugo respecto a que su labor como artistas digitales no se relaciona con la computadora, se relaciona con una mentalidad, ¿no? Hay un libro que recomiendo ampliamente en donde yo finalmente entendí qué es esto de la mentalidad a partir de la computadora. Es el libro de Derrida, bueno, ahora mismo Papel Máquina se llama el libro y es un compendio de varios escritos y uno que es fundamental, insisto que me ayudó, es La máquina de tratamiento de texto. Derrida y explica claramente en qué consiste esto que Hugo, como dijo Claudia, presentó de manera hermosa y visualmente, ¿no? En realidad, lo que ustedes han aprendido y no se dan cuenta es esta manera procesual de pensar. Y eso es la computadora. Haya infraestructura o no, haya internet o no, o haya un edificio o no. Lo han aprendido y lo demostraron en la exposición de ayer. Entonces, pues, sigan rascando un poco en lo que ha dicho Hugo, por ejemplo, o lo que ha dicho Claudia, ¿no? Con respecto a este proceso autorreflexivo, bajo condiciones muy específicas que no existe, o al menos no al menos no dedicado de manera específica como lo hacen ustedes, en ninguna otra de las universidades, ¿no? Eso sería. Como si eran un poco punks, en eso sí difiero con Rodrigo, subversivos y radicales, hacían muchas fiestas. Y la cohesión de la Bauhaus se daba alrededor de la fiesta, así que como hemos terminado, pues comamos y bebamos.